Entonces, al caminar por esta vida, al caminar por esta tierra, constantemente estamos siendo atacados. Constantemente estamos siendo tentados a caer de nuevo en esa naturaleza antigua de la cual Dios nos ha transformado y ha cambiado nuestro corazón. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 8, nos dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo, el diablo, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso ha estado sucediendo desde el principio. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Se acuerdan cómo el Señor vino a Caín y le dijo que el pecado estaba a la puerta y que se quería enseñorear de él? Pero le dijo: ponte abusado, porque no tienes que caer delante de él. Tú puedes y tienes la habilidad para decirle que no. Pedro ahora, miles de años después, está hablando a los cristianos y les dice que se mantengan atentos, que estén atentos, que se cuiden, porque el que es nuestro enemigo, que es el diablo, anda como león rugiente y siempre anda buscando a quien devorar. La palabra de Dios nos dice que Satanás está aquí ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Satanás quiere literalmente matarnos a todos y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Satanás quiere robarnos la paz, el gozo de nuestra salvación. Satanás quiere robarnos esa bendición que hemos encontrado en Cristo Jesús. Y constantemente nos está tentando para que hagamos cosas que nos roban esa paz. Satanás quiere destruir matrimonios, quiere destruir familias, quiere destruir relaciones personales de unas personas con otras, nuestra relación con nuestros padres, nuestra relación con nuestros hijos. Satanás quiere destruir todo eso. Eso es lo que él está aquí para hacer. Pedro, al decirnos esto, entonces está advirtiéndonos. Satanás no descansa. Satanás anda siempre merodeando, buscando a nuestro alrededor la oportunidad para zarpar sobre nosotros y devorarnos. Y saben que yo creo que Pedro es el más apto para advertirnos de este peligro en el que estamos. Porque sabemos en las escrituras que Pedro falló tremendamente al Señor. Aún después de que anduvo con él, aún después de que sirvió con él y le sirvió a él, aún después de que lo reconoció como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, aún después de todo ello, él falló. En Lucas capítulo 22, comenzando con el versículo 31. Dice ahí: el Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes, los discípulos, como si fueran trigo. Estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, por si acaso difiere de la que usted está leyendo. Versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces, antes de que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Noten aquí el Señor lo que está diciendo. Satanás ha pedido zarandearlos a todos, pero luego noten lo que le dice: yo he orado por ti. ¿Saben por qué le dice yo he orado por ti y no por los otros? Porque los otros no iban a negar al Señor Jesucristo. Los otros iban a huir para no tener que enfrentar los peligros de aquellos que venían a arrestar a Jesús. Pero Pedro iba a negarlo. El Señor conocía la debilidad de Pedro. Satanás conocía la debilidad de Pedro. Y Satanás quería zarandear a Pedro para que se diera cuenta en realidad de que toda su dedicación, toda su devoción, toda aquella devoción que él decía tener para con Jesús era una falsedad. ¿Saben qué? Como a Pedro, Satanás busca atacarnos y zarandearnos a nosotros como trigo también. Satanás está buscando zarandearnos a nosotros como trigo también. Así como el viento sopla y el trigo se mueve de un lado para otro y cae, y su fruto cae al suelo y se echa a perder. Así Satanás quiere
soplar sobre nosotros como viento para que nos doblemos para un lado y para otro y nuestro fruto caiga al suelo y se echa a perder. Así como el trigo se toma y en aquel tiempo para poder quitar el grano del trigo se tenía que zarandear y golpear contra el suelo. Así Satanás quiere tomarnos y nos toma cada uno de nosotros en diversas ocasiones y en diferentes circunstancias y nos zarandea y nos golpea contra el suelo para que nuestro fruto caiga y se eche a perder. Así como Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, así la naturaleza de Satanás es la misma desde el principio. Quiere matar, robar y destruir. Pero quiero decirles esta mañana que nosotros tenemos los recursos que Dios nos ha proveído para no tener que caer. Para no tener que caer. No hay ninguna excusa para nosotros por la cual debamos caer, excepto nuestra debilidad. Pero también tenemos los recursos en Dios para no tener que caer. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí nunca hemos caído? ¿Cuántos de los que estamos aquí nunca hemos caído? No podemos decir ninguno de nosotros que nunca ha caído. Todos hemos caído. Después de venir a Cristo hemos caído. Ahorita que quizás nos sintamos que estamos caminando más cerca de Cristo que nunca, hemos caído. Hoy mismo quizás algunos de nosotros ya caímos antes de llegar a la iglesia. Y algunos caímos estando aquí en la iglesia. Caemos. Es inevitable. Porque aunque no tenemos que caer y aunque no debemos caer por nuestra naturaleza humana, caemos. Pero ¿qué es lo que debemos hacer cuando caemos? Porque lo que hacemos una vez que caemos es lo que va a determinar qué tan firmes vamos a poder ser al levantarnos y seguir adelante con el Señor. Noten lo que el Señor le dijo a Pedro una vez más. Le dijo, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. El Señor Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros en el cielo ahorita. Y Él, porque sabe cuándo y cómo vamos a caer y en dónde vamos a caer, Él está constantemente orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y luego note lo que le dice de nuevo la siguiente parte del versículo 32 de Lucas 22. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo ya sabía también de antemano que Pedro iba a caer, que Pedro iba a tropezar. Pero el Señor Jesucristo también, porque Él estaba orando por él, sabía que Pedro iba a volver a Él. Pedro iba a volver a Él. Y porque el Señor Jesucristo está orando por cada uno de nosotros, está intercediendo por nosotros, aun cuando vayamos a caer, aun cuando lleguemos a caer, Él sabe que si nosotros hacemos lo correcto, vamos a volver a Él. Ahora, una cosa que jamás debemos hacer cuando caemos, ¿sí? Apúntelo en donde lo pueda apuntar, memoríceselo. No está muy difícil, de hecho. Una cosa que jamás debemos hacer cuando caemos es retirarnos de la iglesia, retirarnos de los hermanos y mucho menos retirarnos de Dios, apartarnos de ellos. A veces la vergüenza, a veces el temor, a veces el temor de que se sepa que hemos caído nos lleva a apartarnos de la iglesia. Ya no queremos ir a la iglesia. Nos lleva a apartarnos de los hermanos. Ya no somos transparentes con ellos. Ya no platicamos tanto como ellos porque sentimos en nuestro corazón la vergüenza de haber caído y tenemos temor de que se nos vaya a sorprender. Tenemos temor de que se vayan a dar cuenta. Tenemos temor de que nos vayan a hacer esa pregunta que estamos tratando de evitar por todos los medios, que no queremos contestar porque el contestar esa pregunta significaría que tendríamos que confesar lo que hemos estado haciendo. Entonces, lo que no debemos hacer es escondernos, es retirarnos de la iglesia, retirarnos de los hermanos y mucho menos de Dios. Porque eso es lo que sucede finalmente cuando hemos caído en el pecado. Mucha gente se retira, se aparta de Dios, no vuelve a buscar a Dios. Cree que la cosa aquella en la que ha caído es tan profunda y es tan horrenda y es tan mala que Dios ahora sí no va a poder perdonar lo que se ha hecho. No hay nada más lejos de la verdad y no hay mentira que Satanás quiera que creamos más que esa. Que Dios ahora sí ya no nos va a recibir, que Dios ahora sí ya no nos va a perdonar, que Dios ahora sí nos va a mandar al infierno inmediatamente por lo que hemos hecho. Y sabe que cuando decidimos hacer esas cosas, retirarnos de la iglesia, apartarnos de nuestros hermanos, apartarnos de los creyentes que pudieran estar orando por nosotros, intercediendo por nosotros, y cuando nos apartamos de Dios, esto trae serias consecuencias emocionales y hasta físicas
que va a llegar el momento en el que no las vamos a poder soportar. Y eso nos va a llevar a apartarnos completamente de Dios o nos va a hacer que corramos a Él, pero es un riesgo que estamos tomando cuando no estamos en constante comunión, cuando no estamos en constante compañerismo con los hermanos de la iglesia y con el Señor. Otra persona que tenía experiencia en esto fue el rey David. El rey David se menciona en la Biblia como un hombre según el corazón de Dios, pero era un hombre natural, era un hombre pecador, era un hombre que cometió muchos errores y graves errores. Uno de los cuales no es el menor, es que cometió adulterio. Y no solamente cometió adulterio, sino que mandó matar al esposo de la mujer con la que había cometido adulterio para que su adulterio, su pecado, no se descubriera. Pudiéramos decir que alguien como él pudiera quedar descalificado de ser llamado alguien según el corazón de Dios. Pudiéramos decir que alguien como él y con los antecedentes que él tiene y con las fallas que él tuvo, pudiera ser que es un hombre que Dios jamás iba a volver a perdonar, un hombre que jamás se iba a poder acercar a Dios. Pero Dios usó todos sus recursos para atraerlo de nuevo a sí mismo. Dios usó todos sus recursos para que David se diera cuenta que Dios no se había dado por vencido con él. Así como Dios no se ha dado por vencido con ninguno de nosotros. No importa que estemos en un estado caído, no importa que estemos en un estado de rebeldía, no importa que estemos obrando ahorita en contra de la voluntad de Dios. Si como David nos volvemos a Dios, Él nos puede perdonar. Pero mientras no lo hagamos, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro espíritu va a sufrir las consecuencias de tratar de mantener nuestro pecado escondido. Lean conmigo lo que David escribió en el Salmo 32, comenzando con el versículo 1. David aquí escribe: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. ¿Se fijan ustedes? Está hablando aquí David está hablando del estado de aquel que en un momento dado ha caído, que en un momento dado ha pecado, pero que ha ido al Señor, ha pedido perdón, ha confesado su maldad y el Señor lo ha absuelto. ¿Y en qué se vuelve el pecador cuando va con el Señor a pedir perdón y a ser absuelto por Él? Se vuelve en alguien dichoso. Se vuelve en alguien que sabe en lo más profundo de su corazón que el Señor ya no lo está acusando de ninguna impiedad y sabe que ahora ha hablado con la verdad, está completamente descubierto, está siendo completamente transparente y porque no tiene nada que esconder, no tiene nada de qué preocuparse. ¿Alguna vez usted ha tenido algo que quiere esconder, que no quiere que nadie vaya a descubrir? Siempre está mirando sobre su hombro para ver si alguien está ahí, para ver lo que está haciendo, para oír lo que está diciendo. No es una manera de vivir, ¿no es cierto? No es una manera de ser feliz, no es una manera de recibir la bendición de Dios. Mire lo que dice el versículo 3 del Salmo 32. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía, que quiere decir mi vigor y mi frondosidad, hablando de una planta, se volvió aridez de verano. No tenía fuerzas. Todo lo frondoso que hubiera podido manifestar, todo lo hermoso que hubiera podido tener, todo aquello que pudiera haber sido glorioso en mi vida, se ha convertido en aridez de verano. Pero luego, noten el otro lado de la moneda, comenzando en el versículo 5. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso todos tus fieles orarán a ti mientras pueda ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de las angustias, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas, hablando el Señor aquí, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Noten lo que dice el Señor aquí. Si vuelves a mí, si vienes a mí, si te confiesas delante de mí, si eres sincero conmigo, si eres honesto conmigo, yo mismo
voy a hacer que entiendas, yo te voy a dar entendimiento, yo te voy a ayudar a que puedas entender cómo es que Satanás te ataca, cómo es que Satanás te tienta, cómo es que Satanás te quiere hacer caer de nuevo. Y yo voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso el Señor a David? Porque fue y se confesó con él. Porque fue honesto con él, porque no se apartó de él, al contrario, corrió a él. Mientras él estaba apartado de él, sus huesos le dolían, no podía estar en paz, no podía dormir, no estaba tranquilo, no tenía fuerzas para poder hacer nada. Se estaba desgastando por el peso del pecado. Eso es lo que el pecado hace. Y luego noten también lo que el Señor exhorta a David que haga aquí en el versículo 9. Le dice, no seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercarán a su amo. ¿Se fijan lo que está diciendo el Señor aquí? Está diciendo, ¿sabes qué? No seas como esos animales, no seas como esas bestias que tienen que ser forzados a que se acerquen a sus amos. Que no vienen a Él cuando el amo extiende la mano para darle algo de comer, para acariciarlo. No seas como ellos. Que Dios no tenga que ponernos un freno en la boca. Que Dios no tenga que ponernos esos fierros que se ponen en las bocas de los caballos para poder dirigirlos. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de perdón. Que quiere que vayamos a Él. Porque cuando vamos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. ¿Sí? ¿Quién sabe quién es el hombre justo? La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno. Pero ¿saben quién es aquel que se puede considerar justo? Aquel que está en Cristo Jesús. Aquel que es transparente con Cristo Jesús. Aquel que no trata de esconder su pecado de Cristo Jesús. Que llama su pecado, pecado. Que no lo trata de excusar. Que no trata de justificarse a sí mismo. Sino que va con Él y dice, Señor, contra ti he pecado. Y cuando hacemos eso, Él nos llama justos, porque Él nos da su justicia. Lean conmigo lo que escribe el apóstol Santiago en Santiago 5, comenzando con el versículo 13. ¿Hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. Versículo 14, ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Luego noten lo que sigue diciendo, si acaso ha pecado, sus pecados serán perdonados. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona aquí? Está yendo con los ancianos de la iglesia. Está yendo a que oren por él. Está yendo a que lo unjan con aceite. Y dice que si él hubiera pecado y los ancianos oran por él y él recibe la convicción del Espíritu Santo y él se confiesa delante de Dios, pueden tener la seguridad de que si ha pecado, sus pecados serán perdonados. Versículo 16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Noten, confiesen sus pecados unos a otros. No en el sentido de que tienen que dar lujo de detalles y decir cuándo y cómo y con quién y en dónde y etcétera, etcétera. Simplemente, hermano, hermana, pecado, he caído, he tropezado. Una vez más, caí delante de él, le fallé a Dios. Y el hermano, la hermana, con un corazón de amor, de paciencia, de benignidad, pone sus manos sobre él o ella, lo unge con aceite y oran juntos a Dios pidiendo perdón y restauración. Porque Dios está en el negocio de restaurar a la gente. Dios está en el negocio de traer de nuevo a la gente a sí mismo y de ponerla en el lugar en donde Él la quiere. ¿Sí? Ese es el negocio de Dios. De nuevo en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Él es fiel. Podemos confiar en que nos va a perdonar. ¿Saben qué? Y si podemos confiar en que nos va a perdonar, si podemos confiar en su gracia, ¿por qué es que cuando caemos, por qué es que cuando pecamos, por qué es que cuando fallamos, nuestra tendencia es escurrirnos y huir de Él? Como Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? Corrieron y dijeron, ay, estamos desnudos, cúbrenos por favor. Algo hicimos que nos hizo que ahora nos diéramos cuenta de que estábamos desnudos. No, se escondieron de Él. En lugar de correr a Él, huyeron de Él. Y eso es lo que a veces Satanás quiere que nosotros hagamos cuando nosotros caemos, cuando nosotros tropecemos. Quiere que huyamos de Dios, no quiere que nos acerquemos a Él. Y quiere que escondamos nuestro pecado, que escondamos la falta en la que hemos caído, para no recibir el perdón de ello. Pero el Señor, por su gracia, por su gran gracia debería de decir, y por el gran amor con que nos ha amado, Él nos quiere restaurar. Él nos quiere restaurar. Él no quiere que permanezcamos en el camino en el que estamos. Él no quiere que permanezcamos siendo debilitados por el peso de nuestro pecado. Él no quiere que nuestros huesos se sientan cansados y envejecidos porque traemos esa culpa, traemos ese conocimiento en nuestra mente de que le hemos fallado. Él quiere que le confesemos a Él y con ese amor y esa gracia con el que nos ha salvado, ese mismo amor y esa misma gracia nos va a restaurar. ¿Se acuerdan una vez más de Pedro en Lucas 22:32? Pero yo he rogado por ti para que no te falle la fe. Y luego le dice, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. ¿Sabe qué? Déjeme decirle algo. El Señor puede usar hasta nuestros más grandes fracasos para su honra y su gloria. Y no solamente los puede usar para su honra y su gloria, sino que el Señor también puede usarlos para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento espiritual, pero debemos volvernos a Él y no huir de Él. Es como si usted tiene algún malestar físico y alguien le dice, ve con el doctor te puede ayudar. Conozco un doctor muy bueno para esos malestares. Ve con ese doctor, estoy seguro que va a tener una buena receta que te va a ayudar a que sanes de ese malestar. ¿Sí? Y usted no va. Decide que va a enfrentar esa enfermedad usted sola. El doctor no tiene nada que decirle, el doctor no tiene nada que sugerirle. Usted lo va a tratar de solucionar solo o sola. Pero va con ese doctor. Y le da la medicina y usted se la toma. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? El doctor va a ser reconocido por su habilidad para recetar la medicina correcta para ese malestar que usted tenía. Y usted, por la experiencia que tuvo con él, va también a sugerirle a sus amistades y familiares que estén pasando por esa misma enfermedad que vayan con ese doctor, porque él tiene la solución, porque él tiene la receta, porque él tiene la medicina que usted necesita. Y porque usted se tomó la medicina que ese doctor le dio, ¿qué va a suceder? Su cuerpo se va a fortalecer, su cuerpo se va a recuperar, usted va a poder restablecerse y va a ser fortalecido por ello. No se pierde. Todo mundo gana. Pero tenemos que ir con nuestro médico. Tenemos que ir y recibir la receta, tenemos que ir y recibir la medicina y tenemos que tomar la medicina. Aunque a veces es amarga, aunque a veces es difícil, aunque a veces no queremos, aunque a veces todo está en contra de que lo hagamos. Hemos intentado, ¿alguna vez han tomado medicina que tan solo cuando llega cerca de la nariz y pueden oler lo que está en esa cuchara? Pero te va a servir. Ok, otra vez, a las 3, ok, a las 1, 2. A veces eso es lo que sucede con la medicina que Dios nos quiere dar. Es amarga, es difícil de pasarla, es difícil de soportarla, nos va a doler. Yo era enemigo de las inyecciones, odio las agujas, nunca me gustaba inyectarme. En mis años mozos, cuando andaba de novio, mi mamá hasta llamaba a mi novia a la casa cuando sabía que me tenían que inyectar, para ver si por vergüenza, porque estaba la novia ahí, no lloraba porque me iban a inyectar.
Y la sentaba en la sala y a mí me llevaba la recámara con la persona que me iba a inyectar. Y yo me quería hacer el fuerte, el macho. Yo quería que vea a mi novia que sí puedo. Y en cuanto sentí el algodoncito con el alcohol, ¡ay, ay, 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 ay! Ya, ya. No, fue el alcohol nada más. Pues apúrese pues. Ok, ahí te va, ok. Señora todavía ni se acercaba a la cama. A veces así somos con la medicina que Dios nos quiere dar. No queremos tomarla. Sería demasiado doloroso, sería demasiado amargo. Pero si sabemos que vamos a sanar, si sabemos que es lo mejor para nosotros, si sabemos que vamos a ser restaurados, si sabemos que vamos a ser fortalecidos, ¿por qué no? ¿Por qué no tomarla? ¿No es cierto? ¿Por qué no tomarla? En el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 1, se nos dice: hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, tenemos un abogado en el Padre, o ante el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Yo no sé si alguna vez ustedes han tenido algún problema con la ley, pero depende mucho del abogado que usted tenga ahí para defenderlo. Es cómo va a salir su caso. Déjeme decirle, Jesucristo no ha perdido ni un solo caso, jamás. Y si Él es nuestro abogado y tiene un récord perfecto desde la eternidad pasada y lo tendrá hasta la eternidad futura, entonces ¿por qué tenemos miedo de ir delante de Él para que abogue por nosotros delante del Padre y nos limpie y nos lave y nos perdone? De nuevo, usando a David como ejemplo, y en la misma situación que ya mencioné, su pecado con Betsabé y después el mandar matar al esposo de Betsabé, Urías, después de que el profeta Natán lo confrontó con su pecado y le dio aquella ilustración de aquel hombre pobre que tenía nada más una ovejita y el rico que tenía muchísimas ovejas, y cómo el rico fue y quitó la oveja al hombre pobre y la mató para darla a sus invitados. Cuando David se da cuenta de su pecado en el Salmo 51 y comenzando en el versículo 1, David dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua proclamará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Aun si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Fija David aquí. No estaba poniendo excusas, no estaba poniendo pretextos, no estaba diciendo o pasando culpas. No dijo: Señor, si ella no se hubiera estado bañando ahí donde todo el mundo la podía ver. Ni siquiera la mencionó.
No dijo, Señor, si Urías si hubiera querido ir a su casa y estar con su esposa cuando lo envié a que se pasara unas noches con ella, no hubiera tenido que matarlo. No. Declara su pecado como tal. No se autojustifica. No trata de dar sus razones por hacer lo que había hecho. No trata de hacerse ver bien delante de Dios. Y sin embargo, nosotros constantemente estamos tratando, pero es que si él no fuera así, pero es que si ella no hubiera hecho, pero es que si ellos no me hubieran tratado como me trataron, pero es que si ellos me apreciaran más, pero es que si fueran más agradecidos, si ellos no fueran como son, yo no sería como soy. Y vamos delante de Dios con excusas en vez de con confesiones. Vamos delante de Dios con soberbia en vez de con arrepentimiento. Y vamos delante de Dios y le decimos, no, no más. Pero Dios quiere perdonar. Dios quiere mostrar gracia. Dios quiere mostrar amor. Dios quiere mostrar paciencia, benignidad, templanza. Eso es lo que Dios quiere mostrar cuando alguien cae. Y ahora llegamos a nosotros. ¿Cómo debemos ser nosotros para con los que caen? Porque si nos decimos cristianos, si decimos que seguimos a Dios, nuestra actitud y la naturaleza de cómo lidiamos con aquellos que caen debe ser la misma que Dios muestra. La misma que Dios muestra. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, se nos dice aquí muy claramente, se nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vean lo que dice ahí. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Ahora, tenemos que establecer qué quiere decir ser espirituales. ¿Qué quiere decir ser espirituales? Estar en la iglesia cantando con ojos cerrados, manos alzadas, sintiendo ¿qué es ese sentimiento tan sublime que nos lleva delante de eso? Quiere decir ser espirituales. ¿Saben qué? Hay muchas canciones de José José que causan esa misma reacción en los enamorados. ¿No es cierto? Hay muchas canciones seculares de artistas que son muy buenos intérpretes que causan esa misma reacción en aquellos que los están oyendo. No, eso no es ser espiritual. Si quieren saber lo que es ser espiritual, abran su Biblia a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, comenzando con el versículo 22. ¿Quieren saber qué es espiritual? Lean esta lista. Mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero ahí? ¿Y luego qué sigue? ¿Y sigue? ¿Y luego? La siguiente. ¿Y después? Después de esa. Luego, sigue por, contra tales cosas no hay ley. Si todas esas cosas están siendo manifestadas en usted al corregir, al restaurar a la persona que ha caído en pecado, está siendo espiritual. Cualquier cosa que no se adhiera a esa lista, está usted obrando en el poder de la carne. Porque eso es lo que debemos hacer. Así es como Dios restaura.
Así es como Dios restaura. No nos juzga. No nos dice hasta de qué nos vamos a morir. No nos dice es que no veo arrepentimiento en ti. No nos dices que no veo lágrimas en tus ojos. No nos dices que no siento que estés hablando con la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces, si usted es de esas personas espirituales, entonces usted debe de restaurar al hermano que usted sabe que cayó en el pecado, que fue sorprendido en alguna falta, con estos mismos atributos, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza, que quiere decir dominio propio, porque con tales cosas no hay ley. Cuando usted corrige a alguien, ¿lo corrige usando todos esos atributos? ¿O son más bien gritos y golpes y sombrerazos y, como dice mi mamá, chines y jotas y acusaciones y todo tipo de gritos para que la persona sepa que hizo algo malo? Hay que barrer con él o ella, hay que arrastrarlo. Hay que poner una gigantesca letra A en el pecho de color rojo para que todo mundo sepa la clase de vil pecador que él o ella es. No, tenemos que usar el mismo carácter de Dios. Tenemos que usar la misma paciencia de Dios. No podemos ser legalistas. No podemos pedir justicia de Dios. Porque si vamos a pedir justicia de Dios para nuestro hermano, si vamos a ser verdaderamente justos, tendríamos que pedir justicia para nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren la justicia de Dios ahorita mismo? ¿Sobre sí mismos? ¿Cuántos quieren la justicia de Dios ahorita mismo sobre sí mismos? Oh, ya no miré manos. Ya no escuché amenes. ¿Verdad que no queremos la justicia de Dios sobre nosotros mismos? ¿Qué queremos que Dios tenga para con nosotros? Gracia, amor, paciencia, compasión. Queremos que nos restaure si hemos caído. ¿No es cierto? Queremos que nos perdone. Eso es lo mismo que debemos ofrecer a aquel que cae. Porque como nos dice Pablo en 1 Corintios 10:12, así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Saben que la palabra de Dios nos dice que no hay tentación que no le sea común a todo hombre? Nadie debemos decir, ¿fijaste lo que hizo el hermano ese? Ay, tan santo que se miraba. ¿Qué va? No, deja tú eso, es el pastor. Señor, que lo parta un rayo, por favor. Tu nombre, tu nombre, Señor. Tienes que defender tu nombre. Manda un rayo que caiga sobre ese pastor. Nadie debemos de decir, mi mamá me decía, Carlos Manuel, nunca digas de esa agua no beberé. Porque ¿sabe qué? Si estamos en el lugar correcto, las circunstancias correctas, y todas las estrellas se alinean como deben de estar alineadas, todos y cada uno de nosotros podemos cometer el más horrendo de los pecados. Y el que diga que no es un mentiroso. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Debemos de buscar restaurar. ¿Sabe lo que quiere decir restaurar? Restaurar quiere decir poner un hueso roto en el lugar en donde debe de estar. En el lugar en donde debe de estar. Si se rompe un hueso, se tiene que abrir el lugar donde está el hueso, jalarse el hueso y luego volverse a poner en su lugar para luego poner yeso para que pueda soldar ese hueso y volver a servir. Eso es lo que Dios hace. Y lo hace con tanta paciencia, y lo hace con tanto cuidado, y lo hace con tanto amor. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que el confesar el pecado es como que se nos ha puesto anestesia y el restaurar ese hueso no duele. Pero si no confesamos el pecado, si lo tratamos de mantener oculto
y Dios lo tiene que sacar a la luz, ¿saben qué? Va a ser como que alguien ahí en el mismo lugar donde se rompió el hueso va a tomar su brazo, lo va a estirar y va a volver a poner el hueso en donde estaba, sin más cuidado ni sin más compasión que el sanar ese hueso. Eso es lo que hace alguien legalista en comparación con alguien que ha recibido la gracia de Dios y sabe dar la gracia de Dios. Eso es lo que sucede. Dios está en el negocio de restaurar vidas. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos cristianos, somos vidas restauradas. Somos vidas que un día estuvimos completamente rotas, completamente destrozadas, completamente en oposición a lo que Dios es, a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos muestra en su palabra. Pero Él nos tomó y con gracia y amor y compasión nos hizo nuevos, nos restauró y restauró nuestra relación con Él. Y así es como cada uno de nosotros debemos mirar al hermano caído. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre y piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. La próxima vez que vaya a juzgar a alguien, la próxima vez que vaya a tratar de poner en evidencia el pecado de alguien para que sepan la clase de persona que es, para que el peso de la ley, el peso del juicio, el peso de la justicia de Dios caiga sobre él o ella. Piense usted, ¿cómo le gustaría ser tratado si usted fuera esa persona? Acuérdense, el amor cubre, ¿qué dice? Multitud de pecados. No lo solapa, lo cubre, lo confronta, pero no anda divulgándolo por todos lados. Escuchen el Salmo 103, comenzando con el versículo 1. El salmista dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Saben qué? Hay que acordarnos que nuestros hermanos y hermanas son polvo. Hay que acordarnos que todos tenemos debilidades, que todos pecamos, que todos fallamos. Y hay que buscar, en lugar de juzgarnos unos a otros, hay que buscar perdonarnos unos a otros de la misma manera en la que Dios nos perdona. Hay que buscar restaurar a nuestros hermanos caídos. Hay que buscar volverlos de nuevo ante los pies de Dios, a la cruz de Cristo. Y seamos instrumentos del Señor para restauración de los que son sorprendidos en pecado. No para condenación, porque nosotros no somos Dios, nosotros no somos perfectos. Vamos a restaurar. Por último, en el Salmo 43 y en el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
¿Saben que si no se llevan nada esta mañana de este mensaje, llévense el hecho de que Dios es un Dios de restauración. Dios quiere restaurarnos a todos y cada uno de nosotros. Y en un momento le voy a dar esa oportunidad de ser restaurado por Dios. Pero también Dios quiere que cada uno de nosotros sea instrumento en sus manos para la restauración de los demás. ¿Conoce a alguien que está caído? ¿Conoce a alguien que necesita recibir perdón? ¿Conoce a alguien que necesita ser animado en su caminar con Cristo? Sea el instrumento que Dios usa para restaurar a esa persona. No sea la persona que lo hace caer más abajo, que lo humilla, que lo quiere hacer que sufra más. Sea el instrumento de restauración en las manos de Dios, porque así estará manifestando el carácter de Dios en su vida. Amén.